Tienes dolor en la rodilla, estás realmente limitado, ya no puedes caminar bien, ya no puedes hacer senderismo, subir escaleras es un problema. Alguien te dijo que tal vez sea artrosis, tal vez ya te revisaron y tienes una radiografía donde está claro que tienes artrosis. Pero ahí sí puedo quitarte totalmente el miedo, porque el hecho de que tengas artrosis no tiene que ver necesariamente con que tengas dolor. En este video te explico qué puedes hacer para deshacerte de esos dolores y volver a sentirte bien en general, poder volver a hacer senderismo, subir escaleras, todo eso que normalmente también puedes hacer. Quiero explicarte brevemente qué es la artrosis y cómo se produce en la articulación de la rodilla. Cada articulación tiene capas de cartílago que separan los huesos entre sí, para mantener todo un poco amortiguado, de modo que los huesos puedan moverse suavemente uno sobre otro. Y cuando ese cartílago, esas capas de cartílago, se van adelgazando cada vez más, llega un momento en que incluso hay hueso contra hueso. Y, por supuesto, eso es algo que todos temen. ¿Cómo sucede esto? Tenemos un músculo grande aquí, que extiende la rodilla y pasa por encima de la rótula hasta aquí abajo. Y tenemos los músculos de la pantorrilla, los gemelos, que van desde la pantorrilla hacia arriba, también pasando por la articulación de la rodilla hasta aquí arriba. El problema ahora es que estos músculos se acortan cada vez más a lo largo de la vida, porque no nos movemos completamente. Eso significa que, si este músculo que pasa por aquí tira cada vez más fuerte, entonces jala la parte inferior de la pierna contra el muslo. Y el músculo gemelo de la pantorrilla, que en la posición sentada que adoptamos tan seguido siempre está acortado, va acumulando cada vez más tensión. Muchos también se dan cuenta de esto, porque les da un calambre en la pantorrilla durante la noche. Y esta tensión prácticamente jala el fémur contra la tibia. Eso significa que ambos músculos hacen que la articulación esté cada vez más bajo presión. Y entonces es como en un mortero. Si tienes un mortero y hay una semilla de mostaza adentro, y tienes una mano de mortero y quieres romper las semillas de mostaza, entonces presionas axialmente la mano de mortero y la mueves al mismo tiempo, y eso es exactamente lo que pasa al caminar. ¿Cuándo no se rompen las semillas de mostaza? Cuando la mano de mortero solo descansa suavemente con su propio peso y se mueve un poco, entonces casi nada se rompe. Y con eso puedes entender bien por qué, cuando los músculos tiran demasiado fuerte, la presión en la articulación se vuelve tan grande. Pero al mismo tiempo que ese desgaste va aumentando cada vez más, tenemos el problema de que también empezamos a sentir dolor. En realidad, no es un problema. De hecho, es algo bueno, porque el cuerpo mide la tensión de los músculos y las fascias. Y cuando el cuerpo se da cuenta de que la tensión que ejerce presión sobre la articulación es tan grande que la reparación ya no es posible, entonces el cuerpo envía una señal de alarma, un dolor de advertencia, así lo llamamos. Y ese dolor de alarma en realidad está ahí para que prestemos atención, para que notemos que hay algo mal en la articulación de la rodilla. Además, hay algo más que debes saber. Un cartílago articular siempre se nutre a través de la presión, pero a través de una presión normal, no por demasiada presión. Y cuando la presión se aplica sobre el cartílago, los desechos salen y los nutrientes entran. Así que este cambio entre ser presionado y soltado, como una esponja. Cuando una esponja está llena de suciedad y la exprimes, la suciedad sale, luego la sueltas de nuevo. Y cuando hay agua limpia alrededor, entonces vuelve a absorber agua limpia. Y en la articulación es igual. Pero si una articulación empieza a doler cada vez más, se mueve cada vez menos, y por eso el cartílago recibe poca nutrición. Entonces se muere de hambre, y ambas cosas juntas, la presión demasiado alta y el hambre, porque ya no ocurre esa carga y descarga, ya que se ha convertido en una carga constante. Eso provoca que haya un callejón sin salida, en el que caen la mayoría de las personas que no hacen algo al respecto en algún momento. ¿Qué se debe hacer? Muy sencillo, la tensión de los músculos y las fascias. Se reduce, el dolor disminuye, finalmente desaparece por completo. La articulación puede volver a doblarse y estirarse completamente, y entonces todo vuelve a estar bien. ¿Y qué significa eso? En el mejor de los casos, eso significa que el cartílago que se había desgastado incluso puede recuperarse y regenerarse. Porque la ciencia sabe que las células madre en la articulación con artrosis se activan, y esas células madre deben reparar. Y en el momento en que la tensión es normal, sin que se destruya otra vez todo lo que se forma de nuevo, el cartílago también puede regenerarse. Al menos esa es nuestra experiencia. Hasta ahora, no muchos médicos lo ven así, pero la verdad se ha ido imponiendo cada vez más durante los últimos 30 años. Ahora te voy a mostrar los ejercicios que debes hacer. Supón que tienes dolor y artrosis en la rodilla izquierda. El primer ejercicio es para la pantorrilla,
para alargar bien la pantorrilla y reducir esa tensión tan fuerte. Coloca el pie izquierdo hacia atrás, estira completamente la rodilla y luego, al doblar la rodilla derecha, vas entrando cada vez más en el estiramiento y sientes el estiramiento debajo de la parte posterior de la rodilla izquierda. Y ahí te quedas durante 1 minuto. Pero asegúrate de que el pie esté apuntando directamente hacia la pared, o sea, en un ángulo de 90 grados entre la pared y el pie. Y entras en el estiramiento de manera tan intensa que el dolor del estiramiento todavía sea un dolor soportable, agradable, y luego te quedas ahí unos segundos hasta que disminuya, y sigues haciéndolo así. Y con eso reduces la tensión que viene desde la pantorrilla. Y ahora estamos en la parte posterior de la pierna. Y para este ejercicio te pones de pie. Ahora va la pierna izquierda. Estiras la pierna izquierda. Colocas el pie derecho un poco así. Concentra la atención aquí y luego te inclinas hacia adelante. Y ahora notas cómo la parte de atrás de tu rodilla siente el estiramiento y toda la parte posterior de tu muslo. Vas entrando cada vez más hasta que notas que ya es demasiado. Entonces te detienes, esperas a que se calme y luego sigues entrando. Y con eso reduces la tensión que jala tanto desde atrás. Y para el tercer ejercicio, te sientas en el tapete y colocas tu pierna izquierda paralela al borde izquierdo del tapete. Y ahora primero llevas tu tobillo lo más cerca posible del suelo, pero puede ser que al principio quede un poco separado y que sientas tensión en el empeine. Y eso forma parte del ejercicio. Con la práctica irá mejorando cada vez un poco más. Y luego, número 2, acercas tus glúteos lo más posible al talón. El objetivo es que toques el talón, pero puede ser que al principio solo llegues tan cerca como yo estoy aquí ahora. Y entonces te quedarías así. Después de unos segundos irías un poco más adentro y lo irías aumentando poco a poco. Y con este ejercicio ahora tomas el impulso desde adelante. Entonces tienes el problema de la distancia con el talón. Y la parte inferior de la pierna hacia así. Y con eso, toda la articulación recibe menos carga y se normaliza. Y eso que te expliqué antes puede suceder de manera positiva. Si quieres saber más sobre la artrosis, hemos hecho una guía muy buena, Guía de la Artrosis. La puedes conseguir en el primer comentario debajo de este video, en ese enlace. Haz clic ahí y te lo enviamos gratis. Hazlo, porque ese conocimiento realmente debería tenerlo todo el mundo. Y si quieres hacer el ejercicio con la técnica de Lipscher-Ambracht contra el dolor de rodilla, entonces haz clic aquí. Y que te diviertas con los ejercicios.